Bien, entonces bienvenidos, bienvenidas a ahora el programa Patología Bucal. El Patología Bucal también es un módulo semestral. Tiene un menor creditaje que el módulo previo en el que nos encontrábamos. Eso se traduce en que va a ser una hora semestral durante este semestre. Y va a funcionar igual de forma asincrónica a distancia. Colabora en este caso a cuatro competencias de la especialidad de odontogeriatría de las cinco declaradas en el perfil de egreso, y son tres saberes los que esperamos en el módulo, que es analizar y diagnosticar las alteraciones más frecuentes en las personas mayores, diseñar y ejecutar un plan terapéutico integral y ojalá de mínima intervención para las enfermedades orales de resolución no quirúrgica, y integrar y analizar críticamente la relación entre las manifestaciones orales, o sea, entre las enfermedades orales y contrapartes de tipo sistémicos, que eso lo vamos a ver en la última unidad. Tenemos tres unidades para estos aprendizajes. La unidad uno, que tiene por título Evaluación, Diagnóstico y Prevención de la Patología Bucal, con los contenidos que están aquí listados, que es lo más general. Evaluación de la mucosa oral, las lesiones más frecuentes, manifestaciones orales de condiciones sistémicas y cómo manejar esto de la solicitud de exámenes complementarios y la necesidad de interconsulta o derivación, junto con el diagnóstico precoz y prevenir el cáncer oral. Esa es la unidad uno. La unidad 2, el manejo terapéutico y clínico en patología bucal, ya con algunos contenidos específicos, como la candidiasis oral, alteraciones del sistema inmunológico y autoinmunes más frecuentes, el manejo clínico del flujo salival y el síndrome de boca ardiente, como en la unidad 2, y en la unidad 3, las conexiones orales sistémicas. Entonces, con presentación de eh, seminarios, artículos que vinculen patologías de este tipo: respiratoria, cardiovascular, endocrina, diabetes o hipertensión, con, con el estado de salud bucal. La metodología a utilizar en este caso son clases expositivas, les expongo yo a ustedes y la colega Bernardita Fuentes, que es la directora del departamento de estomatología, o ustedes a sus compañeros en la unidad 3. ¿Cómo funciona este módulo? Este módulo sí tiene pruebas escritas, tiene dos pruebas escritas en las primeras dos unidades. Entonces, la primera prueba escrita va a ser al final de la unidad uno. Es una prueba que va a ser un formulario electrónico, va a ser el enfoque es práctico, un enfoque evidentemente práctico a lo que ustedes deberían manejar o conocer en la consulta. No tiene un énfasis teórico esto, ¿ya? La segunda prueba escrita se evalúan los contenidos de la unidad 2, también manteniendo el mismo enfoque práctico. Ya van a ver cómo son las clases. Y eso vale un 60% entonces la evaluación de ambas unidades. Y la presentación oral final vale un 40%, y va a ser una presentación que, por lo que veo del número de integrantes de la especialidad, va a ser grupal, en la que ustedes van a poner un artículo científico, un tema teórico sobre el vínculo de enfermedades sistémicas prevalentes y las condiciones bucales. Por ejemplo, hipotiroidismo y salud bucal. Yo les voy a asignar esos temas, ese material yo lo tengo. Voy a hacer una introducción a la unidad 3 y después vamos a ir distribuyendo las presentaciones orales. Para obtener la nota máxima en las dos primeras unidades, ustedes tienen que tener, ¿cierto?, una por escrita todas las alternativas correctas. Y en el caso de la presentación oral, es el puntaje total de una rúbrica que yo les voy a compartir. Como ustedes verán, colegas, no hay ningún estudiante del año anterior.
Así que todo a aprobar, ¿cierto? Y eso es un buen indicador siempre, como estudiante, siempre. Y en el módulo anterior también vieron que no había nadie del año anterior. Así que los módulos, la verdad, todos los colegas aprobaron con buenas calificaciones. ¿Cierto? Si ustedes se encontraran con la mitad del curso del año pasado, la cosa se ve que sería bien compleja, ¿cierto? Pero aquí no hay ningún compañero de año previo. ¿Mm? Entonces el requerimiento especial es lo mismo también, eh, participar, ¿cierto? Con su cámara encendida, asistir al 80% de las actividades teóricas y al 100%, que en este caso es cuando ustedes presenten, con, eh, con sus compañeros. Y también justificar las inasistencias, las no participaciones. Entonces son tres pruebas, una al final de cada unidad, y una presentación oral. Cuéntenme, colegas, si tienen alguna pregunta del sílabo. Yo esto también se lo envié ayer. Faltaría entonces, al igual que el módulo previo, la planificación sesión a sesión del, del semestre, que en el fondo tengo que ver cuántas sesiones dejo para las presentaciones orales, para armar los grupos en base al número de estudiantes por especialidad. ¿No? Bien, entonces partamos. Partamos y ¿con qué vamos a partir? Con, y si este fuera un paper, ¿qué tipo de paper es? A ver, lesiones de la mucosa oral más frecuentes en los adultos mayores. Descriptivo. Descriptivo. Fernanda, ¿sí? Doc, es que me quedo dando una duda. ¿La otra semana usted va a tener las fechas de las pruebas? Sí, Sí. Ya. y las puedo mover, no tengo ningún problema. Ah, ya. O sea, si ustedes tienen que mover en algún módulo de evaluaciones, yo estoy abierto a mover porque no me gusta que coincidan. Adicionalmente, cuando ustedes tienen evaluación, también es como, por ejemplo, ya el próximo miércoles hay una evaluación. Yo abro el formulario, pero lo dejo varios días abierto. Entonces, no es como que en ese rato está la prueba y estamos. Así que también da para hacerlo tranquilo. Tranquilo esto. Ah, ya. Gracias, profe. ¿Ya? Súper. Sí, así que podemos reagendar, no hay problema. Profe, las diapos, ¿las manda? También mando las diapos y los enlaces. No sé por qué ahora no me resultó grabar en YouTube, enviar a YouTube, no aparece la opción. No sé qué pasó, qué hizo este Zoom en esta sesión. Pero sí, envío las diapos y envío los enlaces a los videos. Gracias. Si aquí los comparto, si aquí no estoy descubriendo pólvora, digamos, con sesión a sesión. Esto es contenido que está, ¿cierto? En varias partes, la literatura recomendada. Y aquí la idea está condensado para que conversemos sobre ese contenido. Así que no hay problema, no hay problema con que usted también lo compartan con otras personas, no, ninguno, ni los enlaces. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta, colegas? Ya la atinaron al tipo de diseño. Estamos bien. Descriptivo. Bueno, un poco sobre mí. Yo tengo un doctorado en patología y medicina oral y un magíster también en patología oral. Soy miembro de la Sociedad de Patología de Chile. Tengo un diploma en educación superior basado en competencia y por ahí está mi enlace, parece, a la productividad, que en el fondo es en el área de este módulo es lo que hago, que me dedico a la patología bucal. Y estoy vinculado en este módulo, fíjese usted, este módulo partió como un electivo en el Magíster Profesionalizante de Odontogeriatría. Me invitaron a dictar ese módulo electivo a partir de otra cosa que me invitaron, que era el Journal Club, que era uno presentaba papers y los estudiantes participaban. Era un enfoque un poco distinto al Magíster.
Ahí les gustó, me invitaron al electivo, después les gustó el electivo y me invitaron, ¿cierto?, ya al módulo que queda hoy día con ustedes, que es este módulo de patología bucal. Y el contenido de hoy es eso, ver que ustedes imaginen qué es lo que les va a llegar como especialistas de odontogeriatría. Yo adelanté ya una cosa, pues, tomatitis y subprótesis, está adelantado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que les va a llegar? Y para entender un poco qué les va a llegar es el contexto del paciente, que es un paciente que está envejeciendo. Y biológicamente, ¿qué es el envejecimiento? Es una pérdida progresiva de la capacidad de respuesta, de la capacidad de adaptación de la célula, de los tejidos y los órganos a los desafíos del medio. Entonces, a medida que envejecemos, esa integridad cambia, se hace más deficiente y por lo tanto con esa deficiencia, más estímulos, ¿cierto?, que son de tipo patológico o no, nosotros vamos a ir generando alteraciones y enfermedades. Ese es el contexto que se encuentra el paciente odontogeriátrico. En términos biológicos, envejeciendo así. Súmenle a esto contextos, ¿cierto?, sociales, gerontológicos, y vamos a tener una situación particular que justifica la especialidad de odontogeriatría, que es de reciente creación en Chile. ¿Y cuáles son las características típicas? Y oh, estaba mi celular aquí hablando, no sé por qué. Ahí está. ¿Cuáles son las características típicas de un envejecimiento? Voy a hacer callar al celular este. Tenemos un cachito. Ahí está. Em, las características típicas de un envejecimiento son tres pilares. Primero, que hay daño celular y que en el caso de envejecimiento es acumulativo. De alguna forma, ese daño celular lleva a deterioros funcionales y al mismo tiempo hay respuestas que intentan acomodarse a ese daño que son respuestas compensatorias. Y eso diríamos que son los tres pilares de un envejecimiento. El envejecimiento, cuando entendemos de que un organismo vivo está en envejecimiento, están ocurriendo estas cosas. Y los hallmarks o sellos del envejecimiento se responden a esos grupos y ahí están: inestabilidad de los genes, acortamiento de telómeros, alteraciones. Hay varios de estos que yo diría que es más importante recordar los grupos que, que los agrupan. ¿Ya? ¿Y cómo esto se explica en términos clínicos? En términos clínicos, el envejecimiento biológico, ¿cierto?, que es la pérdida de capacidad de respuesta a fuerte estímulo, progresiva, alteración fisiológica, lo tenemos acá en el tiempo de la curación o cicatrización de una herida. Y este es un estudio que lo que se hizo fue tomar con un punch de mejilla, se hizo una lesión en la mejilla de estas personas, se les pagó por eso, ¿ya? Y estos voluntarios entonces están clasificados en joven o envejeciendo, ¿cierto? Y si consumen o no medicamentos. Y vean ustedes cómo es el tiempo de cicatrización. Y siempre el tiempo de cicatrización o curación es superior, perdón, en jóvenes, pero también en personas mayores que no consumen medicamentos. Los pacientes odontogeriátricos, las personas envejecidas en general consumen varios fármacos. Y nosotros tendemos a hablar de polifarmacoterapia en aquellas personas que tienen entre 3 a 5, ¿cierto? Dependiendo del corte, hay gente que dice 3, otros dicen 5, pero yo diría más de 2 fármacos permanentes, digamos, uno ya diría que es polifarmacoterapia. 3 son multitud, de ahí para arriba hay alteraciones. ¿Ya? Y una persona, en términos de cicatrización bucal, una persona mayor con consumo de fármacos cicatriza más lento. ¿Y cuáles son las características de un envejecimiento oral normal y un envejecimiento oral patológico? Entendámoslo en términos simples, colegas, que la cavidad bucal funcional tiene estructura y estructura que ha permanecido funcional por gran parte de la vida. Por lo tanto, diríamos así que es normal que la herramienta presente desgaste por uso. Y eso no es enfermedad. Eso no es enfermedad. Entonces podríamos tener, por ejemplo, en dentición, líneas, ¿cierto?, de fractura,
atriciones dentarias, pero hay una adaptación. Por cierto, la limitación funcional se va afectando, pero esas son características del uso. Ciertas pérdidas de inserción que serán, eh, limitadas. Hay una función de barrera en la mucosa oral que es adecuada, pero como yo les mostraba, la regeneración, la cicatrización está demorada. El flujo salival puede reducirse, incluso en polifarmacoterapia, de hecho se reduce la saliva, pero es suficiente para comunicación, es suficiente para alimentación. De hecho, el mecanismo compensatorio del habla y de la alimentación muchas veces hace salir al paciente de un estado de detrimento salival. La ATM sin dolor, la función masticatoria por desgaste ¿cierto? De la estructura está disminuida, pero es adecuada. El paciente nutricionalmente está bien. De hecho, el paciente chileno, persona mayor y adulto en general, presenta sobrepeso. Así que logra alimentarse. A lo mejor no bien en ese sentido, pero logra alimentarse. Ahora, cuando hablamos de un envejecimiento de tipo patológico, el envejecimiento tipo patológico tiene que ver con esto, con la necesidad de intervención. Caries, pérdida de estructura dentaria significativa, caries radicular, por cierto que es enfermedad y estamos hablando de necesidad de intervención. Pérdidas extensas de soporte óseo, movilidad dentarias también. Nos llaman a intervenir como profesionales. Adelgazamiento extremo de la mucosa, cambios displásicos, lesiones potencialmente malignas, que son más frecuentes en este rango etario, necesitan de intervención. El flujo alterado por medicamentos y ciertas enfermedades puede ser necesario dar saliva artificial. Entonces, lo que está mostrando este cuadro, que digamos no es originalmente creado por mí, está la referencia ahí abajo en Periodontology 2000 del año 2016, es un cuadro que hace un versus entre envejecimiento oral normal y envejecimiento patológico. ¿Y por qué es importante, colegas, la definición de la diapositiva 8? Por una cuestión en términos terapéuticos. Cuando hay un envejecimiento general normal, el odontogeriatra probablemente no va a ser llamado a una intervención terapéutica. En cambio, cuando tenemos la presencia de enfermedad, estamos llamados a hacer una intervención. Y por ahí está como el corte, la necesidad de establecer. Y esto está modulado, obviamente, por contexto, porque esto es una cuestión intrabucal, pero la boca pertenece a una persona y la persona pertenece a un contexto sistémico, biológico y también social. Entonces, esta relación está modulada por estado de salud general, estado de salud bucal de otras condiciones que no estamos mirando, conocimientos propios de la salud bucal, recursos económicos, etcétera. O sea, es algo que ustedes, y eso es propio de la especialidad, de ustedes modular cuánto es importante uno y otro, y eventualmente tener que intervenir cuando no hay patología, porque el contexto llama a hacerlo. Ya esas son las particularidades de la odontogeriatría que hay que tener en consideración. Entonces, ¿a qué se van a enfrentar ustedes en términos de alteraciones orales? Desde la patología bucal. Hay tres estudios en Chile que hablan de esto, de prevalencia, ¿cierto? El número de casos, ¿cierto? En un tiempo determinado, también de frecuencia. Eh, ¿Qué es lo más frecuente? 2003 en Santiago. Ustedes tienen la diapositiva 11, lo más frecuente en términos de perfil. ¿Y cuál es el perfil de las personas mayores? Miren, enfermedades sistémicas. El 85% de las mujeres, el 85% del hombre, el 85% tiene una enfermedad sistémica. O sea, no es solo lo bucal lo que ustedes van a tener que tener en consideración. De 100 pacientes, 85 personas mayores tienen algo sistémico, que es algo importante. El uso de medicamentos en el global, el 78% de las personas mayores van a llegar con consumo de medicamentos. Entonces, ustedes como profesionales versus otras especialidades que hoy día compartimos, van a estar llamados a estar leyendo qué es lo que le provoca el medicamento a esta persona. No hay que saberlo todo, pero sí preguntar y eventualmente ver si tiene una implicancia. Una implicancia. La mayoría se atiende en el servicio público, a este año 80%. Y esas son las condiciones generales que presenta una persona. Y en términos de salud bucal, son pocos estudios los disponibles en Chile. Yo estoy usando estudios chilenos. El uso de prótesis, 65% de las personas mayores usaba prótesis en esos años. Y la mayoría de las personas
cuando portaba prótesis, el 65%, eran prótesis viejas, 5 años, más de 5 años de uso, y sucias. Y la mayoría dormía con ellas. Esa es una condición que las personas traían en ese estudio. En términos de lesión y diagnóstico, ¿qué es lo que más presentan las personas en Santiago? Una muestra de 889 personas, prevalencia, así que es muy relevante el estudio. Estomatitis asociada a prótesis, 22%, 198 personas. Hiperplasia irritativa o pseudofibroma irritativo, una lesión reactiva, producto probablemente de la prótesis, alrededor de un 9%, varicosidades orales, 9%, queratosis friccional, otra lesión reactiva, 6%, y lesiones pigmentadas, un 4%. Eso es lo que se pillaría un profesional de la odontogeriatría, de acuerdo a este estudio. Por tanto, ¿qué tenemos aquí? Estomatitis asociada a prótesis, portación de prótesis. Y no solo eso, sino que a hongos, cándida, como especies. Aquí lo que tenemos es pseudofibroma irritativo o hiperplasia fibrosa, es reaccional, aquí está también como lesión frecuente, y las varicosidades sublinguales. En términos de intervención, la número uno necesita intervención. Prótesis, hongo, higiene, hay que hacer algo. Aquí hay que hacer algo. Resolver cuál es el estímulo y luego esto retirarlo. Por lo tanto, resolver la condición bucal, además de la exéresis quirúrgica, una biopsia de tipo excisional. Y en este caso, manifestación oral de envejecimiento, variación de la normalidad, esta lesión, no hay que hacer nada. Pero esto es lo que más traen los pacientes. Otro estudio del año 2013, ahora en Valparaíso. ¿Qué dicen los colegas de Valparaíso? El 90% le suben la apuesta, el 90% tiene una condición sistémica, o sea, 9 de 10. El otro era 8 de 10, 9 de 10. ¿Y qué traen estos pacientes? Hipertensión, desórdenes de ATM, diabetes y osteoporosis. Ese es el perfil que estarían trayendo los pacientes. Y en términos orales, uso de prótesis, el 77%. Uso nocturno, la mayoría, y la minoría de los portadores de prótesis tienen buenas condiciones la prótesis y en buena higiene. ¿Coincide con Santiago? Coincide con Santiago. No hay que quedarse en el número bruto. Obvio que 90 es distinto que 80, pero podríamos decir, y eso es lo que yo les contaba un poco del curso previo, las tendencias. La mayoría de la gente porta prótesis viejas, sucias, duerme con ellas. Las lesiones, ya vimos las lesiones de Santiago. ¿Cuáles serán las de Valparaíso? ¿Qué dice Valparaíso? Estomatitis asociada a prótesis. Primer lugar. Segundo lugar, lesiones traumáticas. Una úlcera. El otro reporte mostraba úlceras, pero no tanto. Este muestra más úlceras. Y fibroma traumático, que es lo mismo que hiperplasia fibrosa o pseudofibroma irritativo, el mismo diagnóstico, también está en el top. Glositis atrófica y otras. Coinciden. Otra vez, estomatitis asociada a prótesis y probablemente presencia de hongo. Otra vez, ¿cierto? Una lesión reactiva, en este caso una úlcera traumática, que ya vamos a ver. ¿Por qué una úlcera traumática? Halo bien definido, borde queratinizado y presencia probablemente aquí un estímulo constante que probablemente aquí es una corona fracturada, ¿cierto? O una restauración en mal estado, la que está improntando acá. Glositis atrófica, que son estas lenguas brillantes sin papilas normalmente asociadas a anemia. Anemia, ¿no? Glositis atrófica. Esta es nueva, ¿cierto? Y que en Talca, nosotros también publicamos en Talca el año 2017, tenemos 2003, 2013, 2000, 2013, 2017, y eso y son los estudios, digamos, que hay para personas mayores. Nosotros, en este caso, un servicio especializado, así que tenemos, ¿qué tenemos de diagnóstico? Miren, en primer lugar, fibroma irritativo, hemangioma, síndrome de Bocardiente,
líquen plano de polifisurado, pigmentaciones melánicas aftas y malformaciones vasculares. Eso en el término global, y coincidimos entonces con Santiago del Paraíso en el fibroma acá. Y tenemos otras nuevas. La diferencia es que nosotros no son prevalencia porque nosotros somos un servicio especializado. O sea, lo que llegaron, lo que mandaron colegas al patólogo en personas mayores. O sea, que hay un filtro. Quiere decir que el patólogo no estamos resolviendo la estomatitis subprótesis. No la resuelve un patólogo. ¿Ya? Lo que sí, nosotros identificamos cuáles son los sitios que más se producen las lesiones en personas mayores, que son las mejillas, el trígono retomolar, los labios, cara interna de los labios. ¿Ya? Ese es el lugar donde más se presentan las lesiones. O sea, diríamos en términos concretos, mucosa no queratinizada. Mucosa móvil, ahí está el problema. Donde mirar en las personas mayores. Y esto es la distribución, ahora comparando la literatura completa, ¿cierto? Los diagnósticos que más se entregan, los estudios en el mundo dicen que ulceraciones traumáticas, líquen plano, fibromialgia irritativo, serían las lesiones más frecuentes en el mundo, reportadas específicamente para la eh, patología. Considerando los artículos en el mundo, lo más reportado, que nosotros incluimos en este estudio, que es un estudio descriptivo más una revisión de la literatura, es la estomatitis subprótesis, el fibromialgia irritativo y la lengua fisurada para nosotros. O sea, hay algunos que se repiten. Estomatitis asociada a prótesis, otra vez el fibroma, ¿cierto? Y nosotros traemos uno nuevo en la lengua, que es la lengua fisurada, que en este caso también lleva un poquito de eh, lengua glositis migratoria merigna o lengua geográfica, ¿ya? Entonces hay estudios que se enfocan en la lengua, otros que no, pero haríamos en términos concretos que lo que más presentan las personas parece que son lesiones reactivas. Lesiones reactivas. Y cuando vemos adultos, queremos salir un poco de la persona mayor y los consideramos a todos. Ustedes este otro paper que publicamos, donde ahí están los rangos etarios y en qué personas se presentan más, por ejemplo, el filoma irritativo entre los 50 y los 60. El líquen plano, otra enfermedad frecuente en adultos, entre los 40 y los 70. El mucosele, esto sería por una clase de odontopediatría. No es para ustedes, pero el síndrome ocardiente, ahí está, en estos rangos. Creciente de los 40 hasta los 80. Maciel. Pero estos estudios o lo que estamos analizando lo incluyen los dientes, todo mucosa, como tejido blando. Sí, exacto. No, no hay reporte de dientes. Estos son, como es patología bucal, los patólogos ahí dejamos los dientes al rehabilitador, ¿cierto? La Mm, densidad de tejidos periodontales al periodoncista. Y este ya es foco netamente en los contenidos clásicos de patología bucal o patología oral o maxilofacial, si se quiere. Entonces, el Porque, foco aquí, claro, sería mucosa. sí, porque claro, si uno habla de las enfermedades más frecuentes, tiendo a pensar obviamente en la estomatitis, pero igual en las caries Claro, radiculares, la periodontitis, es como otro rango también que es como que está aparte. claro. Sería lo que más habría en personas mayores sería caries y enfermedad periodontal. Eso sería en personas mayores. Y en todos los rangos etarios. Pero en personas mayores, ¿incrementado a qué? A una pérdida de funcionalidad para enoclusión, una disminución importante de pared y también caries radicular, explicada por la disminución del flujo salival, disminución del flujo Increíble. salival principalmente, y la polifarmacoterapia. Mm. Sí. Y claro, entonces ese contenido seguramente lo va a entregar Soraya y Rodrigo, y en esta parte yo me enfoco más en lo que no es dentario ni periodontal. Sí. Fíjense que acá aparece igual llegaron dentro de los frecuentes estomatitis relacionada a prótesis a patología, al servicio nuestro de patología, y donde el rango etario de 40 hacia arriba, sobre todo en 60-70 son los rangos que nos llegan. Podemos ir identificando entonces cuáles son los tops en personas adultas para la especialidad de patología. Entonces aquí tienen ustedes
es cierto, lesiones vasculares que también son frecuentes y algunos son necesaria intervención, otros no, dependiendo la naturaleza, ya lo vamos a ver durante el curso. Pero con esas cosas se encuentran. ¿Y qué dice el mundo? Él dice el mundo que la muestra talquina, lo que ustedes van a analizar, si van a ver estos pacientes acá, en los diagnósticos top, que son 45 en el mundo, la muestra talquina coincide en 12. Así que más o menos la muestra de alquina se representa bien en el mundo y ustedes lo que van a ver en Talca cuando vengan a hacer la consulta, las consultas, ¿cierto? Las visitas domiciliarias, lo que se van a encontrar es lo que hay en el mundo, es lo que hay. Sí. Entonces, ¿cuál es el concepto al cierre y redondeo de la primera sesión? ¿Qué es lo que más van a encontrar? Históricamente, y con todo lo revisado, podemos coincidir en que las lesiones más frecuentes están asociadas a la presencia de prótesis. La estomatitis asociada a prótesis, el pseudoepidermo irritativo o fibroma traumático, ¿ya? Son diagnósticos frecuentes en el mundo y ustedes lo van a encontrar en términos de patología de la mucosa oral, ¿ya? Cuando vemos alguna diferencia entre prevalencia y frecuencia, porque prevalencia utiliza a toda una población y ve cómo entran estos diagnósticos. En cambio, en frecuencia, en el servicio especializado de patología, uno ve lo que derivan otros colegas, ¿ya? Pero hay varias coincidencias. Estos números yo se los muestro como primera sesión para que tengan en consideración a qué ustedes se van a enfrentar, ¿ya? Y si bien las lesiones vasculares, las pigmentales, las alteraciones de la lengua y lo inmunológico no es de lo top, ustedes por rango etario lo van a ver frecuentemente. Entonces, dicho de otra forma, no podría haber un odontogeriatra, ¿cierto? En términos de patología bucal, que no sea un máster, ¿cierto? Una maestra en tratar estomatitis asociada a prótesis. O sea, viene sí o sí. Sí o sí ustedes tienen que saber cómo intervenir un fibroma irritativo o pseudofibroma irritativo, fibroma reumático, que es lo más top. Pero como yo les contaba en una reflexión previa del módulo anterior, esto está asociado a prótesis. Entonces igual hay algo ahí que hacer. Y la odontogeriatría tiene una amplia oportunidad en Chile porque la mayoría de los servicios odontológicos nacionales no tienen odontogeriatría. O sea, tienen un amplio campo, ustedes pudieran poblar, ¿cierto? Con una disciplina y luego hacer la diferencia. Que no puede ser que pasan los años y la estomatitis subprótesis sigue siendo la número uno. Como si tiene que haber prótesis para que esté la enfermedad, po. Entonces algo pasa con el diseño, con la oportunidad, con el tiempo. Incluso hay trabajos de investigación porque alguna vez en el magíster lo conversábamos. ¿Qué explica que la estomatitis subprótesis sea la número uno? La respuesta puede ser incómoda, pero la ciencia a veces incomoda, porque la respuesta podría ser el poco tiempo de planificación para el diseño y ejecución de la terapia. No sé cómo están hoy día los tiempos para las prótesis, pero en mis tiempos, cuando partí en el servicio público, era poquito. Las oportunidades de pagar en ese tiempo estaban los planes de prótesis que se adjudicaban colegas o laboratorios, era súper poca plata para una prótesis. Y era todo acrílico en mi época por lo menos. Entonces era complicado, era complicado. Era alginato y luego prótesis casi. Entonces era complicado. No sé cómo estará ahora. Estoy fuera yo del servicio público. Espero que esté Acá en Los mejor. Ángeles derivamos casi todo al hospital. ¿Ya? Estaba en la embarra porque hicieron un laboratorio municipal y el laboratorio no da abasto. Hay programas como el Más Sonrisa, el G60, que están con una lista de espera como de 3 años. Y cuando uno deriva al hospital, que tiene que llevarlos sanitos, sin caries, sin nada, eh, igual se demoran como 2 o 3 años en llamar a la gente. Así que cuando van a pedirme es como,
ya, sí, sí lo podemos hacer. Voy a tratar de priorizarlo como según los criterios de priorización que tiene el protocolo de derivación del hospital, pero tiene que esperar mínimo 1 o 2 años porque así es la realidad. No, no hay mucho más urgencia. La urgencia es como lo estético, si es que le afecta como para ir a trabajar, le faltan los molares desde premolares hacia atrás en ambos lados, como que tienen varios criterios de priorización, pero cada hospital tiene su realidad distinta y cada servicio tiene su realidad distinta. Por lo menos acá, para hacer prótesis se demoran mucho. El otro día yo estuve en una charla que analizaban el número de especialistas en Chile, cómo andaba los especialistas en un estudio comparado asociado a millones de habitantes. Entonces, en el caso de patología, lo que puedo decir es que para, digamos, ocupar el espacio de servicio público, el análisis de parapatología era que estábamos pasados como en 30 patólogos, de acuerdo a lo que la relación patólogo-población. Yo no sé cómo, no me recuerdo cómo estaban las otras especialidades. Odontogeriatría es nueva, así que no está dentro del cálculo de lo necesario, no. Pero uno de las aristas para combatir, digamos, es lo que tú estás contando, Maciel, porque puede ser que Chile ya esté cubierto, yo no sé qué especialista tiene que resolver lo de la prótesis. Rehabilitador oral, me imagino, del hospital. Sí, el revisor oral. Entonces, a lo mejor los indicadores dicen que los rehabilitadores en relación a millones de habitantes son suficientes. Pero está un elemento extra en términos de investigación que es la gestión. Entonces, si yo digo que tengo el número necesario para cubrir la necesidad, pero la necesidad se resuelve en listas de 3 años, yo creo que hay algo que no cuadra. Sí, pues hay Hay muy algo que pocos no cuadra. especialistas seguramente, porque es un hospital que cubre toda la región del Biobío, todos los hospitales comunitarios, los CEFAM de todas las comunas que el centro, el hospital de Los Ángeles es la base, el hospital base. Y varias comunas dependen de ellos, aparte de Los Ángeles. Entonces, no sé exactamente cuántos rehabilitadores hay, pero entre ortodoncia y rehabilitación son como la lista de espera más larga que hay. Complicado. Y lo otro es que también de repente ahí es que en términos privados, que también yo sé que varios de ustedes también ejercen privadamente, de repente hay que ponerse creativo y dar la respuesta a veces desde lo salud privada. Sí, De pues, alguna forma pero creativa, poder hay tratar de mucha gente responder a que la necesidad. hay mucha gente que a esa edad no tiene las lucas. Pues imagínense que, bueno, hablando de la jubilación y de las pensiones, ¿cómo le voy a decir a un abuelito que apenas va al consultorio y tiene plata para ir a pagarse el pasaje, que vaya y se haga en la consulta privada? Es como ilógico. Claramente, colega, ustedes no estudiaron la especialidad de odontogeriatría para enriquecerse. No da. Yo creo que ya se los contaron ya que no se van a enriquecer con la especialidad, en términos económicos. Pero tiene otras riquezas. Tiene otras riquezas. A mí también me lo contaron en el área de patología. No, tempranamente ya supe que no era por ahí. Pero sí, po, hay otras riquezas y eso es lo bonito de la especialidad. Eh, entonces, redondeando, ya estamos viendo ciertas dificultades, ¿cierto? Causalidad para un estudio de asociación o ¿cierto? De causalidad. Lo que más se van a encontrar ustedes, el top uno y 2 es estomatitis asociada a prótesis. Y 2, fibroma irritativo. Eh, entonces, ¿qué sería bueno en el caso del número 2 fibroma irritativo? ¿Cierto? Tengo praxis quirúrgica, biopsia excisional. Y hay que enviarlo a análisis histopatológico, porque puede no ser un fibroma, puede ser otra cosa. No ser un lipoma o un tumor benigno, incluso encontrarse con una mala sorpresa. Pero ahí está, o identificar bien a quién, pues con quién voy. Con un cirujano, con un patólogo en mi ciudad, que resuelva estas cosas. Porque ahí está el top uno y 2 o sea, tienen que ser capos en eso, eso tienen que estar aceitados. Pero si consideramos y salimos una cuestión más general, lo que ustedes más se van a encontrar son con lesiones de tipo reactivo. O sea, hay un estímulo intrabucal que está llevando a esa manifestación. Y entonces ahí expandimos un poquito y colocamos las úlceras, ¿ya? El épulis fisurado, que el épulis fisurado está asociado también a prótesis, que ahí no es estomatitis asociada a prótesis. El épulis fisurado es una hiperplasia inflamatoria donde se hacen como estos como labios extras en los bordes de prótesis y el tejido blando. Y ahí, otra vez, cambiar prótesis y resolución quirúrgica. Esas son las enfermedades
que ustedes se van a encontrar. Y eso es lo que vamos a ver en estas sesiones, más otras que son especiales del rango etario de ustedes, por la concentración, por la concentración. ¿Ya? Eso es lo que tendrían que llevarse hoy día como presentación. O sea, este sería un pésimo módulo si yo no hablo de, por ejemplo, estomatitis asociada a prótesis. No, ahí hay que evaluarme muy mal si ese tema no viene. Hay una clase solo de eso, solo de eso. ¿Ya? No sé si tienen preguntas, colegas. Pregunta prueba. ¿Cuál es la enfermedad más frecuente o lesión muscular más frecuente que se van a encontrar? Listo, estamos, viene cajón, viene cajón. Hay que ser máster en eso. Protocolo, eso tienen que cobrarlo en esta especialidad. Doctor, pero el nombre sería estomatitis subprotésica porque puedo derivar en varios nombres en cuanto a estomatitis. La, mira, tengo aquí en las clases y tengo la terminología y la terminología controlada. A ver, a ver, a ver, a ver, porque esto lo actualicé el año pasado. Estomatitis subprotética. Estomatitis subprótesis. Sí. En lo sub va. Sí. Porque ¿cuántos diagnósticos le aparecen para la derivación? No, yo creo que por lo menos en el sistema que yo ocupo tengo que poner candidiasis, una cuestión así, ni siquiera estomatitis. No creo que. Ah, porque está asociada a prótesis. Ujú. Eh, lo que podemos hacer es buscar el término controlado. Hay unos términos médicos que se llaman controlados, que son los términos MEDS en inglés y el DEX en español. Y les voy a traer cómo efectivamente, por lo menos, debería usarse en término controlado. O sea, y ese es como el título y tiene varios sinónimos. Pero digamos, creo, si mal no recuerdo, que es subprótesis o subprotésica. Lo voy a buscar, Maciel, para tener porque creo que tengo la terminología correcta en la clase actualizada. Sí, pero creo que es subprotética o subprótesis. Gracias. Sí. Más consultas, colegas. ¿No? Ya, así de largas son las sesiones de patología bucal. Entonces nos vemos la próxima semana, luego de el análisis crítico. Les envío el video, lo subo a YouTube algo porque no sé por qué no pude dejar el streaming de una vez. Ah, no lo puedo creer que ahora me aparecieron todos los controles. No, ahora podría. No sé, me sorprendió Zoom en esta sesión. Ya, eso, nos vemos la próxima semana. Chao, nos vemos. Éxito en sus actividades. Chao, profe. Chao. Chao, gracias. Chao.